La adrenalina o epinefrina es un fármaco que pertenece a la familia de las catecolaminas y dentro de las catecolaminas pertenece al género de las monoaminas, puesto que, como observamos en su estructura y conformación química, tiene un grupo amino unido a un anillo aromático. La adrenalina o epinefrina está considerada como uno de los primeros neurotransmisores más importantes del cuerpo humano, así como también un tipo de hormona producida por las glándulas suprarrenales especialmente. La adrenalina está considerada por la Organización Mundial de la Salud como uno de los fármacos básicos y de primera línea en la resucitación orgánica, es decir, en cualquier urgencia o emergencia vital deberemos de tener la adrenalina a mano, puesto que esta es capaz de salvar una persona mediante una reanimación cardiopulmonar, es decir, una reanimación cardíaca instantánea. Las indicaciones más habituales de la adrenalina suelen ser aquellas donde hay una urgencia vital o donde se puede perder la integridad continua del organismo. Por ejemplo, en las anafilaxias y procesos alérgicos, por ejemplo, todos conocemos los casos de los shocks anafilácticos, las alergias a sustancias y organismos que nos rodean. En las paradas cardiorrespiratorias y reanimación cardiopulmonar, es decir, primeros auxilios tanto básicos como avanzados. También en situaciones de asma y de hipotensión, puesto que la adrenalina a altas dosis produce una vasoconstricción, es decir, es vasopresor, aumenta la tensión arterial. Y por último, también se utiliza en anestesia, por ejemplo, en procedimientos de tipo locales, ya que gracias al efecto vasoconstrictor de la adrenalina en los tejidos adyacentes, se consigue retardar la absorción del anestésico local. Por ejemplo, conseguimos que la anestesia dure más para el procedimiento que se vaya a realizar. La adrenalina está considerada como uno de los principales fármacos de resucitación vital, pero está totalmente contraindicada en situaciones como por ejemplo la presencia de insuficiencia cardíaca y de arritmias. En la hipertensión arterial, recordamos que la adrenalina es un vasopresor, vasoconstrictor, aumenta la tensión arterial. Y en la propia alergia a la adrenalina, es decir, a compuestos de catecolaminas del tipo monoaminas. También está contraindicada en la interacción con anestésicos inhalados, como por ejemplo el isoflurano y el conocido cloroformo. Así como también en pacientes donde se sospeche una lesión cerebral o directamente hay una lesión cerebral, también se contraindica la administración de adrenalina. Y deberemos de tener en cuenta ciertas precauciones con respecto a la adrenalina, como por ejemplo la administración de la misma a pacientes que presenten anginas de pecho o estadios iniciales de infartos agudos de miocardio. Puede haber una agravación de esos procesos patológicos. En pacientes que presenten enfermedades pulmonares de tipo obstructivas, como por ejemplo el EPOC, y en la diabetes mellitus, ya que la adrenalina interactúa con el metabolismo orgánico y aumenta los niveles de azúcar en sangre, es decir, la adrenalina es hiperglucemiante. También mucho cuidado en pacientes que puedan desarrollar tolerancia a la adrenalina, puesto que la adrenalina está considerada como una de las drogas orgánicas. Si el paciente, por ejemplo, le administramos una dosis continua de adrenalina para poder subir la tensión debido a su efecto vasopresor, el paciente poco a poco irá requiriendo dosis mayores de adrenalina, donde podemos observar la tolerancia. También mucho cuidado en la administración a los pacientes de tercera edad. Siempre debemos cuidar a nuestros mayores.
Recordamos que la adrenalina tiene mucha interacción con muchos fármacos, como veremos más adelante, por lo cual recomendamos una revisión bibliográfica. Y finalmente decir que cuando administremos adrenalina tanto de tipo subcutánea como intramuscular en un paciente, por ejemplo, en parada cardiorrespiratoria, alternaremos los puntos de inyección. Es decir, si la primera adrenalina la inyectamos en el muslo izquierdo, la segunda la administraremos en el muslo derecho, puesto que puede haber un riesgo de necrosis o muerte tisular si administramos la adrenalina siempre en el mismo sitio. Y recordar que en cualquier situación de parada cardiorrespiratoria o emergencia vital, las contraindicaciones y las precauciones no existen. Lo prioritario es salvar la vida. Y cualquier efecto adverso o precaución que vaya surgiendo, la iremos remediando con la administración de otros fármacos u otras terapias. Pero lo importante es salvar la vida. Así que situaciones de emergencia vital no existen ni contraindicaciones ni precauciones. Solo existe salvar esa vida mediante la adrenalina. El mecanismo de acción de la adrenalina es recordar que se trata del principal neurotransmisor y hormona del sistema nervioso vegetativo o autónomo, especialmente dentro de la balanza adrenérgica, es decir, de la balanza simpática, junto con sus otras hermanas monoaminas, como por ejemplo la dopamina y la noradrenalina. La adrenalina estimula todos los receptores del sistema adrenérgico, dependiendo de la dosis que utilicemos. Recordamos que dentro del sistema adrenérgico, del sistema simpático, existen los receptores de tipo alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 y beta 3. A dosis bajas, la adrenalina estimula los receptores beta 1, beta 2 y beta 3, mientras que a mayores dosis se consigue la estimulación de los receptores alfa 1 y alfa 2, donde ya encontramos los efectos vasopresores y vasoconstrictores que nos ayudan a que la adrenalina pueda mantener la presión arterial y subirla. La adrenalina dentro de las vías de administración es mundialmente conocida por ser uno de los principales fármacos que se pueden administrar casi por todas las vías farmacológicas. Pero tenemos las vías de administración de primera urgencia y las de segunda urgencia. Es decir, cuando fallan las vías de primera emergencia pasamos a las de segunda, que usualmente suelen ser más agresivas e invasivas. Las vías de primera urgencia suelen ser la vía subcutánea, la vía intramuscular y por último la vía intravenosa, tanto de tipo periférica como de tipo central. Si las vías de administración de primera urgencia nos fallan, pasamos a las de segunda urgencia, donde encontramos la vía intraósea, la vía endotraqueal y la vía nebulizada, aunque usualmente la vía nebulizada se suele dejar más para casos pediátricos, como por ejemplo en las laringitis, el asma pediátrica o el croup. Por eso recordamos que primero utilizaremos las vías de administración de primera urgencia y si por ejemplo en el último estadio no conseguimos establecer una vía venosa periférica menor de 3 minutos, estableceremos una vía intraósea si disponemos del material necesario o directamente estableceremos una vía endotraqueal mediante la intubación orotraqueal. La posología y dosificación más habitual de la adrenalina se suele establecer dependiendo de los protocolos hospitalarios
del ámbito donde nos encontremos trabajando o ejerciendo nuestra razón profesional. Usualmente y estandarizados se suele utilizar la adrenalina, por ejemplo, en situaciones de asma y de alergia, 0,3 a 0,5 miligramos de forma subcutánea o intramuscular, repitiendo cada 15-20 minutos si no conseguimos revertir la patología, así como también a las 4 horas, aunque esta dosis puede variar dependiendo de los protocolos. También se suelen vender jeringas precargadas de adrenalina, que también las podemos encontrar de 0,3 y 0,5 miligramos, tanto de inyección subcutánea como intramuscular. Para situaciones de emergencia vital, por ejemplo, paradas cardiorrespiratorias y reanimación cardiopulmonar, el protocolo es universal y es utilizar 1 miligramo de adrenalina cada 3-5 minutos hasta conseguir revertir la parada cardiorrespiratoria, mientras que en poblaciones pediátricas utilizaremos 0,01 miligramos por kilogramo cada 3 o 5 minutos. Si observamos, siempre utilizaremos una primera dosis y seguiremos cada cierto tiempo si no conseguimos revertir la parada cardiorrespiratoria, utilizando el algoritmo de vías subcutánea, intramuscular, intravenosa. ¿Que no conseguimos ninguna de estas 3 vías? Pasamos a la de segunda urgencia, intraósea y endotraqueal. Si conseguimos establecerle al paciente adulto pediátrico una vía endotraqueal mediante la intubación orotraqueal, utilizaremos en adultos de 5 a 10 miligramos y en poblaciones pediátricas 0,1 miligramos por kilogramo. Si nos damos cuenta, en la administración endotraqueal utilizamos 10 veces más de adrenalina que en las vías de primera urgencia, como por ejemplo subcutánea, intramuscular y intravenosa. Es muy importante recordarlo, que en la vía endotraqueal se suelen utilizar dosis mayores. Aquí podemos observar un pequeño vial de adrenalina, 1 mililitro por 1 miligramo. Este vial es capaz de revertir una situación de parada cardiorrespiratoria. Es decir, esta ampollita es capaz de determinar si una persona vive o muere. A pesar de ser uno de los fármacos más estudiados a principios del siglo XX, la adrenalina no tiene demasiada compatibilidad e incompatibilidad con el resto de la farmacología. Por eso se recomienda una revisión bibliográfica de la compatibilidad de la adrenalina con el resto del abanico farmacológico. Mientras que sí se ha demostrado que la adrenalina tiene cierta incompatibilidad de terapia ENI con fármacos como por ejemplo el bicarbonato sódico, con otros fármacos cardiovasculares como los nitratos o como las sales, por ejemplo las sales de hierro, de cobre y de zinc. Pero siempre recomendamos una revisión bibliográfica, siempre actualizada a los nuevos protocolos hospitalarios. Al igual que sus hermanas, la noradrenalina y la dopamina, la adrenalina es capaz de provocar efectos adversos que debemos tener en cuenta y estar preparados para contrarrestarlos, puesto que suelen aparecer a los pocos segundos de su administración. Algunos de estos efectos adversos son la ansiedad, el mareo, la aparición de falta de aire subjetiva como la disnea y alteraciones gastrointestinales como la dispepsia. También pueden aparecer cuadros de necrosis, muy importante, alternar los puntos de inyección. La aparición de episodios de hipertensión arterial, recordamos el efecto vasopresor de la adrenalina,
Se puede producir fallo renal muy importante. Administrar la adrenalina con precaución en pacientes con insuficiencia renal. Otras afecciones cardíacas, como por ejemplo la insuficiencia cardíaca, el edema agudo de pulmón y aparición de taquicardias letales, como por ejemplo la fibrilación ventricular o las propias taquicardias ventriculares. Y por último, decir que la adrenalina en el embarazo y en la lactancia tiene categoría C, es decir, no lo podemos administrar a no ser que haya un beneficio en la administración de adrenalina que supla al riesgo de provocar efectos adversos en la paciente gestante o durante la lactancia. Recordando que la adrenalina está totalmente contraindicada en el último tercer o también conocido tercer trimestre de embarazo, puesto que hay riesgo de un aborto prematuro o de un parto prematuro. Finalmente, nos queda decir que la adrenalina es un fármaco no dializable, no se elimina por las técnicas continuas y actuales de reemplazo renal. Y muy importante recordar que la administración de adrenalina siempre está sujeta a los protocolos hospitalarios, por ejemplo, en las perfusiones que encontramos en unidades de críticos. Y también recordar que la adrenalina puede haber una sobredosis y debemos de estar preparados para contrarrestarla. ¿Cómo? Recordamos que la adrenalina es un fármaco que estimula todos los receptores del sistema adrenérgico. ¿Qué utilizaremos? Bloqueantes alfa, como por ejemplo la fentolamina, y bloqueadores beta, como por ejemplo el propanolol. Para el aumento de la presión arterial, es decir, de la vasopresión, utilizaremos vasodilatadores como los nitritos. Y por último, en la aparición de arritmias letales, como por ejemplo la fibrilación ventricular, siempre deberemos de tener a mano un desfibrilador automático o semiautomático para poder revertir de forma eléctrica la parada cardiorrespiratoria inducida por la sobredosis de adrenalina.